Ya no me atraes, me dijo mi esposo mientras yo preparaba su cena favorita con mis manos temblorosas de artritis. Una semana después, lo vi mendigando en mi puerta por los 8 millones que creía que eran suyos. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Era un martes de octubre en Madrid, y el olor a castañas asadas subía desde la calle hasta nuestra ventana del cuarto piso. Llevaba toda la tarde preparando bacalao a la vizcaína, el plato que había cocinado cada aniversario durante los últimos 38 años. Mis dedos, hinchados por la humedad del otoño madrileño, luchaban con el delantal que ya no me quedaba como antes. La seda azul que Mateo me había regalado en nuestro 10º aniversario ahora colgaba suelta sobre mis hombros caídos. La mesa estaba puesta con el mantel de hilo bordado que heredé de mi madre, los cubiertos de plata que habíamos recibido como regalo de bodas, y las copas de cristal de Bohemia que solo sacaba en ocasiones especiales. La luz cálida de la lámpara del comedor creaba esa atmósfera íntima que tanto me gustaba, esa sensación de hogar que había cultivado durante décadas con pequeños detalles y mucho amor. Mateo llegó a las 9:15, como siempre. Sus pasos pesados resonaron en el pasillo de mármol, y escuché el ruido metálico de las llaves cayendo sobre la mesa del recibidor. No hubo el «ya llegué» de antes, ni el beso en la mejilla que esperaba junto a la puerta durante los primeros años de matrimonio. Solo silencio y el crujir de sus zapatos de cuero contra el suelo. Se sentó en su lugar habitual, el lado de la mesa desde donde podía ver la televisión del salón, aunque yo había puesto música clásica suave, esa que solía relajarlo después de sus largas jornadas en el despacho de abogados. Sus ojos, antes cafés y cálidos, ahora me miraban con una frialdad que me atravesaba como el viento helado que se colaba por las rendijas de las ventanas viejas. Elena, dijo mi nombre como si fuera una molestia en su boca. Ni siquiera mi amor o cariño, como me había llamado durante tantos años que ya había perdido la cuenta. Yo me acerqué con la fuente humeante, sonriendo con esa sonrisa automática que había perfeccionado para disimular cuando algo me dolía por dentro. Llevaba puesta mi blusa de seda crema, la que él me había dicho que me hacía ver elegante, y me había maquillado ligeramente, aplicando el rouge en las mejillas como me enseñó mi madre. Una mujer siempre debe verse bien para su marido, Elena. Es nuestro trabajo mantener viva la llama. Pero Mateo ni siquiera me miró mientras me servía. Sus ojos estaban fijos en su teléfono móvil, ese aparato que en los últimos meses había comenzado a ocupar más de su atención que yo. De vez en cuando, una sonrisita se dibujaba en sus labios, pero no era para mí. Nunca era para mí. ¿Cómo te fue hoy en el despacho?, pregunté, intentando iniciar una conversación como hacíamos antes, cuando todavía nos contábamos las pequeñas victorias y derrotas de nuestros días. Él levantó la vista apenas un segundo, como si mi voz fuera un ruido de fondo molesto. Bien, respondió secamente volviendo a su teléfono. El silencio se extendió entre nosotros como una mancha de aceite. Yo comía despacio, saboreando cada bocado de un platillo que había preparado con tanto esmero, mientras él devoraba su porción sin levantar la cabeza, como si fuera combustible en lugar de una cena preparada con amor. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo de la casa. Una llamada que cambiaría todo. Residencia Morrison. Contesté con la cortesía que me habían inculcado desde niña. ¿Elena? Soy Carmen, del banco. La voz de nuestra asesora financiera sonaba tensa, preocupada. Necesito hablar contigo urgentemente sobre el fideicomiso de tu herencia. Ha habido algunas irregularidades. Mi corazón se detuvo. El fideicomiso que mi padre había establecido antes de morir, esos 8 millones de euros que habían sido mi red de seguridad, mi tranquilidad, mi libertad. Mateo, que había estado fingiendo no escuchar, de repente levantó la cabeza como un depredador que había olido sangre. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, sintiendo cómo se me secaba la garganta. Alguien ha estado intentando acceder a los fondos, con documentos que parecen legítimos, pero... Elena, ¿tú has autorizado alguna transferencia? ¿Has firmado algo recientemente?
Miré a Mateo. Sus ojos ya no estaban en el teléfono. Me observaba con una intensidad que no había visto en años, pero no era amor. Era algo mucho más oscuro. No, susurré. No he firmado nada. Después de colgar, me quedé de pie junto al teléfono, con las manos temblorosas. Mateo seguía comiéndose su bacalao como si nada hubiera pasado, pero había algo diferente en el ambiente. Una tensión eléctrica que me erizaba la piel. «Elena», dijo finalmente, sin levantar la vista del plato. Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, frío y calculador. «Siéntate». Obedecí, como había hecho durante tantos años. Me senté en mi lugar, frente a él, con la mesa elegantemente puesta entre nosotros que de repente se sentía como un abismo. Él dejó el tenedor sobre el plato. Se limpió la boca con la servilleta de lino que yo había planchado esa misma mañana, y me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Ya no me atraes, Elena». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Frías, contundentes, devastadoras. «Verte me da hasta lástima. No eres la mujer que eras antes. Te has dejado ir. Ya no me interesas. Ya no te deseo». Cada palabra era un puñal que se clavaba más profundo. Mi respiración se volvió irregular, y sentí como si el aire de la habitación se hubiera vuelto demasiado espeso para mis pulmones. «Has engordado», continuó con una crueldad que parecía salir de un extraño que llevaba la cara de mi marido. «Tu piel está arrugada, tus pechos caídos. Cuando te veo en camisón por las noches, siento repulsión». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no hice ruido. 38 años de matrimonio me habían enseñado a llorar en silencio, a tragarme el dolor para no molestar, para no ser dramática, para no ser una carga. «Por eso», dijo, poniéndose de pie y alisándose la camisa que yo había planchado esa mañana, «necesito espacio, aire, libertad para encontrar lo que realmente me hace feliz». Se dirigió hacia la puerta del comedor, pero se detuvo, girándose para verme una última vez. «Ah, y Elena», agregó con una sonrisa que me heló la sangre, «vamos a tener que hablar sobre ciertas reorganizaciones financieras. Es hora de que ambos tengamos acceso a todos nuestros recursos, por el bien de nuestro futuro». Lo escuché subir las escaleras hacia nuestro dormitorio, el crujir de la cama cuando se recostó, y luego, silencio. Me quedé sola en el comedor, rodeada de los restos de una cena que había preparado con amor para un hombre que acababa de destruir mi alma. Las velas que había encendido seguían ardiendo, creando sombras danzantes en las paredes que ahora parecían burlarse de mí. El olor del bacalao, que antes me llenaba de orgullo, ahora me daba náuseas. Mis manos temblaron mientras recogía los platos, uno por uno, tratando de mantener algún tipo de normalidad en un mundo que acababa de volverse completamente irreconocible. En el fregadero, mientras el agua caliente caía sobre la porcelana fina, finalmente me permití sollozar. Pero algo más estaba creciendo en mi pecho, además del dolor. Una pequeña llama de sospecha que comenzaba a arder. Las palabras de Carmen resonaban en mi mente. Irregularidades, documentos que parecen legítimos. Esa noche, mientras Mateo roncaba en nuestra cama matrimonial, yo permanecí despierta en el sofá del salón, mirando el techo y preguntándome cuánto tiempo había estado planeando esto. Cuánto tiempo había estado viviendo con un extraño que llevaba la cara del hombre que una vez me amó. No sabía que en una semana lo vería arrodillado en mi puerta, rogando por mi perdón y por los 8 millones que creía que le pertenecían. No sabía que todo lo que estaba por venir me haría más fuerte de lo que jamás imaginé que podía ser. Los días siguientes fueron una niebla espesa de recuerdos que se agolpaban en mi mente como fantasmas reclamando justicia. Mientras Mateo hacía sus maletas con la tranquilidad de quien empaca para unas vacaciones, yo me quedaba inmóvil en la cocina, reviviendo cada momento en que había puesto su bienestar por encima del mío. Recordé aquella Navidad de 1995, cuando su hermana Pilar atravesaba su divorcio más amargo. Mateo llegó a casa con los ojos húmedos y me dijo: «Elena, mi amor, Pilar no tiene dónde pasar las fiestas con los niños. ¿Podríamos prestarle lo del viaje a las Canarias? Solo este año». Yo había ahorrado peseta por peseta durante 8 meses,
guardando el dinero en una lata de galletas escondida detrás de los botes de especias. Soñaba con caminar por las playas de Lanzarote, sentir la arena entre los dedos, ver a Mateo relajado bajo el sol atlántico. Pero le entregué el dinero sin pestañear. Claro, cariño. La familia es lo primero. Pilar nunca nos devolvió ese dinero. Y nosotros nunca fuimos a Canarias. Después vino el negocio de su primo Alejandro en 2001. Elena, es una oportunidad única. Alejandro va a abrir una consultoría legal, y si invertimos ahora, en 5 años estaremos forrados. Yo acababa de heredar la pequeña suma que mi tía Remedios había dejado específicamente para mí en su testamento. 50.000 euros que podría haber usado para el curso de restauración de arte que siempre había querido hacer, o para renovar la cocina que se caía a pedazos. Pero Mateo me convenció con esa sonrisa suya que me derretía, con esos argumentos lógicos que hacían que mis sueños parecieran caprichos egoístas. La consultoría quebró en 6 meses. Alejandro se mudó a Argentina. Nosotros nos quedamos con las deudas. Me levanté del sofá donde había pasado otra noche en vela y caminé hasta el armario del pasillo, donde guardábamos las cajas con documentos importantes. Mis dedos temblaron mientras abría la que contenía los papeles bancarios de los últimos 20 años. Cada extracto era una puñalada de memoria. 2003. Elena, necesito que me avales para el préstamo del despacho nuevo. Es solo una formalidad, amor. Con mis ingresos no hay riesgo. Puse mi casa, la casa que había heredado de mis padres, como garantía. Cuando el despacho no resultó tan próspero como esperaba, fueron mis ahorros los que pagaron las cuotas durante 2 años. 2007. Mi amor. Mamá necesita una operación privada. Ya sabes cómo está la sanidad pública. No podemos dejarla sufrir en una lista de espera. Su madre, doña Esperanza, que nunca me había dirigido una palabra amable en 15 años de matrimonio, que me criticaba por todo, desde mi forma de cocinar hasta mi manera de vestirme. Vacié mi cuenta de ahorro para pagarle la operación de cadera. Ella se recuperó perfectamente y vivió 10 años más. Nunca me dio las gracias. 2012. Elena, tengo una oportunidad increíble de comprar unas acciones. Mi socio tiene información privilegiada. Vendí las joyas de mi abuela, esas que me había prometido guardar para nuestra hija que nunca llegó, los pendientes de perlas que mi abuela llevó el día de su boda, el broche de oro que había pertenecido a 4 generaciones de mujeres de mi familia. Todo vendido para comprar acciones de una empresa que se hundió 3 meses después. Pero no solo había sido dinero, también había sido tiempo, energía, pedazos de mi alma entregados sin reservas. Durante 20 años, cada domingo después de misa, íbamos a casa de sus padres para el almuerzo familiar. Yo llegaba cargada de tortilla española recién hecha, paella para 12 personas, postres caseros que me llevaban horas preparar. Me quedaba en la cocina lavando platos mientras él disfrutaba del aperitivo con su padre y sus hermanos en el salón. Su madre me daba órdenes como si fuera su sirvienta. Elena, calienta más el café. Elena, estos vasos están mal lavados. Elena, la próxima vez pon menos sal al jamón. Cuando Mateo enfermó de piedras en el riñón en 2015, falté al trabajo durante 2 semanas para cuidarlo. Me levantaba cada 2 horas por las noches para darle sus medicamentos. Le preparaba tés especiales que había aprendido de mi madre. Le hacía masajes en la espalda cuando el dolor era insoportable. El día que le dieron el alta, él se fue directo al campo de golf con sus amigos para celebrar su recuperación. Yo me quedé en casa, lavando las sábanas empapadas de sudor y recogiendo los vasos de medicina de toda la casa. Cuando perdió su trabajo en 2018, yo trabajé turnos dobles en la floristería para mantener a flote nuestros gastos. Mis manos se llenaron de cortes de las espinas de las rosas. Mis pies se hincharon de estar de pie 12 horas diarias, pero nunca me quejé. Es temporal, Elena. En cuanto salga algo mejor, todo volverá a la normalidad. Tardó 8 meses en encontrar otro empleo, y cuando lo hizo, se compró un traje nuevo para celebrar. Yo seguía usando la misma ropa de siempre. Los recuerdos se agolpaban uno tras otro, como una riada de dolor que amenazaba con ahogarme. Cada sacrificio que había hecho pensando que estaba invirtiendo en nuestro futuro, en nuestro amor,
En esa vejez tranquila que planificábamos juntos durante las noches de invierno, acurrucados en el sofá viendo películas antiguas, Mateo bajó las escaleras arrastrando su maleta grande, esa que yo le había regalado para nuestro 20º aniversario, cuando todavía soñábamos con viajar juntos por Europa. El ruido de las ruedas contra el suelo de mármol resonó en toda la casa como una sentencia de muerte. «Elena», me dijo sin mirarme a los ojos, ajustándose la corbata frente al espejo del recibidor. «Estaré en el apartamento de mi hermano Carlos por un tiempo. Necesito aclarar mis ideas, pensar en lo que realmente quiero de la vida». Se acercó a mí, y por un momento, mi corazón traicionero se aceleró pensando que me daría un beso de despedida, una muestra de cariño que suavizara el dolor de su partida. Pero solo extendió la mano. «Dame las llaves del Mercedes», dijo con naturalidad, como quien pide que le pasen la sal durante la cena. El Mercedes. El coche que yo había pagado con la herencia de mi tío Fernando. El hermano de mi padre que había trabajado toda su vida como albañil y había ahorrado cada céntimo para dejarnos algo a sus sobrinos. Mateo había insistido en que el coche estuviera a su nombre por temas de seguro, pero había sido mi dinero el que lo pagó. «¿Las llaves?», repetí, sin comprender. «Elena, no seas difícil. Yo soy quien lo usa para trabajar. Tú puedes tomar el metro o el autobús. Es más práctico así». Con manos temblorosas, fui hasta la mesa del recibidor y tomé las llaves del llavero en forma de corazón que me había regalado el día que compramos el coche. Se las entregué sin decir palabra, viendo cómo se las guardaba en el bolsillo con la misma indiferencia con que alguien guarda un recibo de compra. «Ah, y Elena», añadió, girándose hacia mí desde la puerta, «voy a necesitar que firmes algunos papeles. Documentos legales que nos permitirán manejar mejor nuestras finanzas mientras estamos separados temporalmente. Mi abogado te los enviará en unos días». La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que resonó en mis oídos como un disparo. Me quedé de pie en el recibidor, mirando el espejo donde él se había arreglado la corbata, viendo mi reflejo, una mujer de 63 años, con el cabello canoso recogido en un moño desprolijo, vestida con una bata de casa gastada, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Cuándo había dejado de verme en ese espejo? ¿Cuándo había comenzado a ser invisible, incluso para mí misma? Esa noche, mientras preparaba una cena para una sola persona por primera vez en casi 4 décadas, encontré en el cajón de la cocina una postal vieja que había guardado años atrás. Era de París, una imagen de la Torre Eiffel iluminada contra el cielo nocturno. La había comprado en 1985, cuando todavía soñaba con que Mateo y yo viajaríamos por Europa en nuestra luna de miel tardía. «Algún día iremos, Elena», me había prometido mientras yo pegaba la postal en la puerta del refrigerador. «Cuando las cosas se tranquilicen». Las cosas nunca se tranquilizaron. Siempre había una crisis familiar, una oportunidad de negocio, una emergencia que requería que pospusiéramos nuestros sueños. Tomé la postal entre mis dedos, sintiendo cómo los bordes se habían suavizado con el tiempo, y algo se rompió dentro de mi pecho. No era mi corazón. Eso ya estaba hecho pedazos. Era algo más profundo, más primitivo. Era la cuerda que me había mantenido atada a una vida que había dejado de pertenecerme hacía años. Por primera vez en décadas, comencé a preguntarme qué habría pasado si hubiera dicho no, aunque fuera una sola vez. Si hubiera guardado el dinero para las Canarias. Si hubiera tomado el curso de restauración de arte. Si hubiera viajado a París sola, aunque fuera solo por un fin de semana. Pero esas preguntas llegaban demasiado tarde, ¿verdad? O tal vez no. Tal vez nunca era demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. La soledad tiene un sonido particular cuando llegas a los 60 años. Es el eco de tus propios pasos en una casa que antes estaba llena de vida, el silencio de un teléfono que ya no suena con invitaciones, el murmullo de la televisión como única compañía durante las cenas que antes eran conversaciones. Los primeros días después de la partida de Mateo fueron los más duros. Me despertaba a las 6 de la mañana por costumbre, con el impulso automático de prepararle el café cargado que le gustaba tomar antes de ducharse.
Mis pies me llevaban hasta la cocina antes de que mi mente recordara que ya no había nadie más que yo en esta casa que de repente parecía gigantesca. El miércoles, mi vecina Rosa María tocó a la puerta. La conocía desde hacía 15 años, compartíamos el rellano y ocasionalmente nos cruzábamos en el ascensor intercambiando cortesías sobre el tiempo o las obras del ayuntamiento. Pero esa mañana traía en los ojos esa mezcla de curiosidad y lástima que tanto temía. «Elena, querida», me dijo, sosteniendo una bandeja cubierta con un paño de cocina. «He hecho magdalenas de limón y pensé que te vendría bien un poco de compañía». Se quedó en mi salón durante 2 horas, y aunque agradecí su gesto, cada palabra que salía de su boca era una puñalada disfrazada de preocupación. «Ay, Elena, qué valiente eres quedándote sola a tu edad. Yo no sabría qué hacer sin mi Fernando». Pausa dramática mientras sorbía su té. Aunque, pensándolo bien, los hombres a veces necesitan aventuras. Es natural. Mi comadre Amparo dice que es mejor dejarlos que se desahoguen a que se queden amargados en casa. Cada palabra era como ácido vertido sobre una herida abierta. Siguió hablando sobre lo comprensible que era la situación de Mateo, sobre lo difícil que debía ser para él sentirse atrapado, sobre lo importante que era para una esposa saber cuándo dar espacio. Claro que tú siempre has sido muy, ¿cómo decirlo?, hogareña, muy dedicada a la casa. Algunos hombres necesitan más estimulación, más conversación intelectual, ¿sabes? Cuando finalmente se fue, me quedé sentada en el mismo sillón donde había estado, sintiendo cómo sus palabras se quedaban flotando en el aire como humo tóxico. ¿Era cierto? ¿Era yo tan aburrida, tan poco estimulante, que había empujado a mi propio marido a los brazos de otra? El jueves llegó mi cuñada Patricia, la esposa de Carlos, el hermano menor de Mateo. Entró en mi casa con esa actitud de quien viene a cumplir una obligación familiar desagradable pero necesaria. «Elena, vengo a hablar contigo de parte de la familia», anunció, sentándose en el borde del sofá como si mi casa estuviera contaminada. «Creemos que tal vez estás siendo un poco dramática con todo esto». Se había maquillado más de lo habitual. Llevaba un vestido nuevo que reconocí de los escaparates de El Corte Inglés, y sus uñas perfectamente arregladas brillaban mientras gesticulaba con expresiones estudiadas. «Mateo está pasando por una crisis de los 50. Es normal. Todos los hombres la tienen. Lo que necesita es comprensión, no presión». Hizo una pausa, como si estuviera dándome tiempo para asimilar su sabiduría. «Además, Elena, seamos realistas. Tú tienes 63 años. ¿Qué vas a hacer sola? ¿Dónde vas a ir?» Sus palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Continuó, implacable. «Los hombres son como niños grandes, Elena. Necesitan que los mimen, que los hagan sentir especiales. Y últimamente, bueno, no sé si te has mirado al espejo, pero tal vez podrías hacer un esfuerzo, arreglarte un poco más, ponerte más guapa para él cuando regrese». Cuando se fue, me dirigí al baño y me miré en el espejo con los ojos de Patricia. Vi las arrugas que se habían profundizado alrededor de mis ojos, la papada que se había formado sin que me diera cuenta, el cabello que había perdido el brillo que tenía en mi juventud. Vi a una mujer que había envejecido cuidando de otros, que había puesto tanto esfuerzo en mantener la casa perfecta, que se había olvidado de mantenerse a sí misma. ¿Era mi culpa? ¿Había sido tan negligente conmigo misma que había dado a Mateo razones para buscar algo mejor? El viernes, mientras organizaba los papeles que había sacado del armario, encontré algo que me heló la sangre. Entre los extractos bancarios había uno que no recordaba haber visto antes, fechado apenas 2 meses atrás. Era de una cuenta que desconocía, una cuenta conjunta a nombre de Mateo y mío, con un saldo de 700.000 euros. 700.000 euros que yo no recordaba haber depositado. Con manos temblorosas, marqué el número del banco. Después de ser transferida 3 veces, finalmente pude hablar con Carmen, nuestra asesora de siempre. «Elena, gracias a Dios que llamas». Su voz sonaba aliviada pero tensa. «Tenemos que vernos inmediatamente. Hay cosas que necesitas saber sobre tu cuenta fiduciaria». 1 hora después,
Estaba sentada frente al escritorio de Carmen en una oficina que olía a café frío y fotocopias. Los documentos se extendían frente a mí como pruebas de un crimen que no entendía. Elena, tu marido ha estado moviendo fondos de tu cuenta fiduciaria a cuentas conjuntas que él controla. Técnicamente, como estás casada en régimen de gananciales, él tiene derecho a hacerlo, pero... Carmen hizo una pausa, claramente incómoda. Hay algo más. Abrió una carpeta y sacó una fotografía. Era Mateo, pero no el Mateo que yo conocía. Estaba en un restaurante elegante, sonriendo de una manera que no le había visto en años, con el brazo alrededor de una mujer que parecía tener la mitad de su edad. Ella era rubia, esbelta, vestía un vestido rojo que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Lo miraba con adoración, como yo solía mirarlo hace décadas. Un compañero mío los vio en el Ramón Freixa, explicó Carmen con delicadeza. Es un restaurante muy caro, Elena. El tipo de lugar donde una cena para dos puede costar 1.000 euros. 1.000 euros. Más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. Dinero que técnicamente era mío, de mi herencia, siendo derrochado en una mujer que podría ser su hija. Hay más, continuó Carmen, sacando más documentos. Ha estado comprando joyas, ropa cara. Incluso ha alquilado un apartamento en el barrio de Salamanca. Todo pagado con los fondos de tu fideicomiso. Las cifras bailaban frente a mis ojos. 15.000 euros en joyas de Tiffany. 8.000 en ropa de diseñador. 4.500 en alquiler mensual de un apartamento que jamás había visto. Todo mientras yo contaba céntimos para comprar el pescado más barato del mercado. ¿Cuánto queda?, pregunté con la voz rota. Carmen consultó sus papeles, claramente reacia a darme la respuesta. Del fideicomiso original de 8 millones, quedan aproximadamente 2,5 millones. 5,5 millones desaparecidos. 5,5 millones que había sido mi seguridad, mi tranquilidad, mi futuro. Convertidos en una nueva vida para mi marido, con una mujer que no sabía ni que yo existía. Me levanté de la silla sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. Carmen me alcanzó un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Elena, hay formas legales de proteger lo que queda, me dijo con urgencia, pero tienes que actuar rápido. Cada día que pasa, él puede seguir transfiriendo más dinero. Salí del banco en estado de shock. Las calles de Madrid me parecían irreales, como si estuviera caminando por un sueño. La gente pasaba a mi lado hablando, riendo, viviendo sus vidas normales, mientras mi mundo se desintegraba por completo. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de manzanilla que se enfriaba entre mis manos, comprendí la magnitud de mi ingenuidad. Durante meses, mientras yo me culpaba por no ser lo suficientemente atractiva, lo suficientemente interesante, lo suficientemente buena para él, Mateo había estado planeando meticulosamente mi destrucción financiera. Cada «te amo» había sido una mentira. Cada «necesito espacio para pensar» había sido una cortina de humo. Cada «los problemas de pareja se arreglan con paciencia» había sido una manipulación para mantenerme quieta mientras él saqueaba sistemáticamente mi herencia. Tomé mi taza de manzanilla y en un impulso que no pude controlar, la estrellé contra la pared de la cocina. El ruido del cristal rompiéndose resonó en toda la casa, y por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era algo mucho más peligroso. Era la sonrisa de una mujer que acababa de comprender que había sido traicionada por el hombre en quien más confiaba en el mundo, y que ya no tenía nada que perder. Al día siguiente, por primera vez en mi vida, iba a dejar de ser la víctima silenciosa y paciente que había sido durante 63 años. Era hora de que Elena aprendiera a defenderse. El lunes por la mañana tomé una decisión que me aterrorizó tanto como me liberó. Llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino a Mónica Herrera, una mujer que había visto en las noticias defendiendo casos de violencia económica contra mujeres mayores. Si Mateo podía jugar sucio, yo también podía aprender las reglas del juego. Pero antes de esa cita, tenía que hacer algo que llevaba posponiendo desde el viernes: congelar todas las cuentas que pudiera controlar. A las 9 en punto estaba en el banco.
esta vez no como la esposa confundida y sumisa de la semana anterior, sino como la propietaria legítima de un patrimonio que estaba siendo saqueado. Carmen me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. «Elena, me alegra que hayas decidido actuar tan rápido», me dijo mientras preparaba los documentos necesarios. «Cada hora cuenta en estos casos. Firmé todos los papeles que bloqueaban el acceso de Mateo a lo que quedaba de mi fideicomiso. Cambié las claves de las cuentas. Revoqué todas las autorizaciones que había firmado a lo largo de los años sin leer completamente. Por primera vez en décadas, mi dinero estaba únicamente bajo mi control. Salí del banco sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que estaba cargando. Pero esa sensación de libertad duró exactamente 3 horas. A las 12:30, mi teléfono comenzó a sonar con la insistencia de una alarma de incendios. «¿Elena? ¿Qué carajo has hecho?». La voz de Mateo sonaba diferente, desesperada, furiosa de una manera que no había escuchado en nuestros 38 años de matrimonio. «¿Por qué no puedo acceder a nuestras cuentas?». «Porque ya no son nuestras cuentas, Mateo». Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Son mis cuentas, de mi herencia, que tú has estado robando para gastársela a tu novia». Se hizo un silencio tan largo que por un momento pensé que había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono que me dio escalofríos. «Elena, no sabes lo que estás haciendo. Esto es un matrimonio. Compartimos todo. Si sigues con esta locura, las consecuencias van a ser terribles. Para ti. ¿Me estás amenazando, Mateo? Te estoy advirtiendo. Desbloquea esas cuentas antes de que tengas que lamentarlo». Colgué el teléfono con las manos temblando, pero no de miedo. Era algo parecido a la adrenalina, como si después de años de estar dormida, mi cuerpo finalmente hubiera recordado cómo sentirse viva. 1 hora después, llegó Carlos, el hermano de Mateo, acompañado de Patricia. No habían venido de visita, habían venido en misión de rescate familiar. Carlos se sentó en mi sofá como si fuera suyo, con esa actitud de hombre acostumbrado a que las mujeres obedecieran sus consejos sin cuestionar. Patricia se quedó de pie, caminando por mi salón como un general inspeccionando un campo de batalla. «Elena, esto se ha salido de control», comenzó Carlos con el tono paternalista que usaba para explicar cosas complicadas a las mujeres de la familia. «Mateo está destrozado. Dice que te has vuelto loca, que estás actuando de manera irracional». «¿Irracional?», repetí, sintiendo cómo la palabra me quemaba en la garganta. ¿Es irracional proteger mi propia herencia de un ladrón? Patricia se detuvo en seco, girándose hacia mí con expresión de shock. «¿Cómo puedes llamar ladrón a tu propio marido? Elena, esto es una vergüenza para toda la familia. Los matrimonios tienen altibajos, pero esto es una traición». «¿Una traición?». Me levanté del sillón, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho como lava ardiente. ¿Yo soy la que traiciona? ¿Yo que he cuidado de este hombre durante casi 4 décadas mientras él se gasta mi herencia en putas? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Carlos y Patricia intercambiaron miradas, como si estuvieran presenciando el apocalipsis. «Elena», suspiró Carlos, «entiendo que estés dolida, pero los problemas matrimoniales se resuelven hablando, no destruyendo la economía familiar. Mateo necesita esas cuentas para sus gastos, para mantener su trabajo, ¿para mantener a su amante?». Lo interrumpí. ¿Para alquilar apartamentos de lujo? ¿Para comprar joyas que jamás me regaló a mí? Patricia se acercó a mí con expresión condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que no entiende las reglas del mundo adulto. «Ay, Elena, todas las mujeres de nuestra edad pasamos por esto. Los hombres tienen crisis, necesitan sentirse deseados, necesitan aventuras, pero al final siempre vuelven a casa. Tú solo tienes que tener paciencia y comprensión». «¿Paciencia?», repetí, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi interior. ¿Paciencia mientras me roba 5 millones de euros? ¿Comprensión mientras me humilla públicamente con una mujer que podría ser su hija? Carlos se levantó, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. «Elena, creo que estás exagerando las cantidades. Además, técnicamente, como estáis casados en régimen de gananciales, técnicamente una mierda», exploté.
usando una palabra que no había dicho en voz alta en toda mi vida. Eso era mi herencia, el dinero que mi padre ahorró trabajando como un animal para asegurar mi futuro. Patricia retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Nunca me habían visto perder los estribos, nunca me habían escuchado alzar la voz, mucho menos usar palabrotas. Elena, la esposa perfecta, la mujer silenciosa y complaciente, acababa de mostrar que tenía colmillos. «No te reconozco», murmuró Patricia. «Esta no eres tú, Elena». «Tienes razón», respondí, sintiendo una extraña sensación de poder corriendo por mis venas. «Esta no soy yo. Esta soy yo defendiéndome por primera vez en mi vida». Carlos intentó una última táctica, la que probablemente usaba en sus negocios cuando las cosas se ponían difíciles. «Elena, piénsalo bien. Si sigues por este camino te vas a quedar sola. Completamente sola. Sin Mateo, sin familia, sin nadie que te cuide cuando seas una anciana. ¿Eso es lo que quieres?». Sus palabras deberían haberme aterrorizado. Durante décadas, el miedo a la soledad había sido mi cárcel invisible, la cadena que me mantenía atada a situaciones que me lastimaban. Pero ahora, mirando a Carlos con su traje caro y su actitud de superioridad moral, solo sentí una tranquilidad extraña. «¿Sabes qué, Carlos?», le dije caminando hacia la puerta de mi casa. «Prefiero estar sola a estar rodeada de gente que me roba, me miente y me dice que debería estar agradecida por ello». Abrí la puerta y esperé. Patricia me miró con una mezcla de horror y desprecio. «Vas a arrepentirte de esto, Elena. Cuando Mateo se divorcie de ti y te quedes sin nada, vas a arrepentirte». «Puede ser», respondí, «pero al menos voy a arrepentirme siendo dueña de mi propia vida». Se fueron sin despedirse, y yo cerré la puerta detrás de ellos con más satisfacción de la que había sentido en años. Esa tarde, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de la madre de Mateo, de sus hermanas, de primos lejanos que de repente estaban muy preocupados por el bienestar de nuestro matrimonio, todos con el mismo mensaje. Elena estaba siendo egoísta, irracional, destructiva. Ninguno preguntó cómo me sentía yo. Ninguno cuestionó por qué Mateo había estado robando mi herencia. Ninguno pareció considerar que tal vez, solo tal vez, una mujer de 63 años tenía derecho a decidir qué hacer con su propio dinero. A las 8 de la noche, cuando el teléfono sonó por 20ª vez, decidí desconectarlo. Me serví una copa del vino caro que Mateo guardaba para ocasiones especiales, ocasiones que nunca llegaban cuando yo estaba presente, y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en semanas, la casa no se sentía vacía, se sentía mía. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Mateo no se iba a rendir tan fácilmente. Y la familia tampoco. Tenían demasiado que perder si yo realmente me emancipaba de su control. Sin embargo, había algo que no sabían. Después de 63 años de silencio, Elena había encontrado su voz. Y ya no tenía intención de volver a callarla. La guerra acababa de comenzar, y por primera vez en mi vida, yo tenía las armas. El martes por la mañana desperté a las 10:30. No a las 6, como había hecho religiosamente durante 4 décadas para preparar el desayuno de Mateo. No a las 7, para planchar su camisa mientras él se duchaba. A las 10:30, porque mi cuerpo había decidido por sí mismo cuándo necesitaba descansar. Me quedé en la cama unos minutos más, sintiendo la extraña libertad de no tener que saltar inmediatamente a cumplir con las necesidades de otra persona. La luz del sol se filtraba por las cortinas que había olvidado cerrar completamente la noche anterior, creando patrones dorados en el suelo de madera que nunca había tenido tiempo de observar con detenimiento. Por primera vez en años, me pregunté qué quería desayunar yo. No lo que a Mateo le gustaba encontrar en la mesa, no lo que era más rápido de preparar, no lo que quedaba en la nevera después de satisfacer sus preferencias. ¿Qué quería Elena para desayunar? La respuesta me sorprendió. Tostadas francesas con miel y fresas. Un capricho que había dejado de permitirme, porque Mateo consideraba que los desayunos dulces eran cosa de niños, y prefería su café solo con tostada integral y jamón serrano. Mientras batía los huevos con leche y canela,
Me di cuenta de que no recordaba la última vez que había cocinado algo simplemente porque me apetecía. Cada comida de los últimos años había sido planeada en función de los gustos de Mateo, su horario de trabajo, sus intolerancias digestivas que aparecían y desaparecían según su conveniencia. El olor de la mantequilla derritiéndose en la sartén llenó la cocina con una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el aroma de la libertad, dulce y embriagador como el primer sorbo de vino después de años de abstinencia forzada. Me senté a desayunar en el lugar de Mateo, en la cabecera de la mesa desde donde se podía ver el jardín interior del edificio. Durante años me había sentado en el lateral, donde la vista era solo la pared de ladrillos del edificio vecino, porque él necesitaba una perspectiva amplia para empezar bien el día. Ahora entendía por qué. Desde aquí se veían los rosales que la comunidad había plantado en primavera, los gorriones que construían sus nidos en las cornisas, la vida que continuaba su curso natural sin pedir permiso a nadie. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en décadas. Me quedé sentada en la mesa, sin prisa por recoger los platos, sin la urgencia de comenzar inmediatamente las tareas domésticas que habían estructurado mi vida como si fueran dogmas religiosos. A las 11:30 sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer joven con el cabello recogido en una coleta y un maletín de cuero en la mano. ¿Señora Elena Ruiz?, preguntó cuando abrí la puerta. Soy Mónica Herrera, la abogada que contrató ayer. Mónica Herrera no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 40 años, pero había algo en sus ojos que hablaba de experiencia en batallas que yo apenas estaba comenzando a librar. Se movía con la seguridad de una mujer que había aprendido a navegar en un mundo diseñado para silenciarla. Señora Ruiz, me dijo mientras extendía sus documentos sobre mi mesa de comedor. He revisado su caso y tengo buenas y malas noticias. La buena es que legalmente podemos proteger lo que queda de su patrimonio. La mala es que recuperar lo que ya se gastó va a ser más complicado. Me explicó los detalles legales con una paciencia que no esperaba de alguien tan joven. Transferencias bancarias que podrían rastrearse, compras que podrían documentarse, cuentas que podrían embargarse. Por primera vez en semanas, sentí que tenía un aliado real, alguien que veía mi situación como un problema que tenía solución en lugar de un drama familiar que debía soportar en silencio. Hay algo más que debes saber, añadió Mónica, sacando una carpeta diferente. Hemos investigado un poco más y resulta que su marido ha estado viviendo una doble vida más elaborada de lo que pensábamos. Las fotografías que me mostró eran como puñaladas en el estómago. Mateo en diferentes restaurantes con diferentes mujeres. No solo la rubia joven que había visto en el banco, sino también una morena de mediana edad, una pelirroja que parecía extranjera, incluso una chica que no aparentaba más de 25 años. Creemos que ha estado manteniendo relaciones simultáneas con al menos 4 mujeres diferentes, explicó Mónica con delicadeza profesional. Todas financiadas con su dinero. 4 mujeres. 4 vidas paralelas que había estado financiando sin saberlo, mientras yo contaba céntimos para comprar el pescado más barato del mercado. ¿Cómo es posible?, susurré, aunque la pregunta era más para mí misma que para ella. Los hombres como su marido son expertos en compartimentar, respondió Mónica. Probablemente a cada una le contó una historia diferente. A usted le dijo que necesitaba espacio para pensar. A ellas probablemente les dijo que se estaba divorciando, que usted era una esposa fría y distante que no lo entendía. Cada palabra era una revelación dolorosa, pero también extrañamente liberadora. No había sido mi culpa. No había sido mi falta de atractivo, mi aburrimiento, mi inadecuación como esposa. Había sido la víctima de un depredador emocional que había convertido el engaño en un arte. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Legalmente podemos empezar procesos de divorcio y recuperación de bienes. Emocionalmente, Mónica hizo una pausa, estudiando mi rostro. Eso depende de usted, pero le voy a decir algo que he aprendido en 15 años, defendiendo mujeres como usted. La venganza más dulce es una vida bien vivida. Después de que Mónica se fuera, me quedé sentada en mi salón rodeada de documentos legales y fotografías que demostraban el alcance de la traición de Mateo. Pero en lugar de sentirme abrumada, me sentí
extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, todo tenía sentido. Su falta de interés sexual no era porque yo fuera poco atractiva. Estaba gastando su energía en 4 mujeres diferentes. Su irritabilidad constante no era por problemas de trabajo. Era el estrés de mantener múltiples mentiras. Su necesidad de espacio no era una crisis de mediana edad. Era la logística de una vida criminal. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Fui al centro comercial sola, sin una lista de compras dictada por las necesidades de Mateo, sin prisa por volver a casa para preparar su cena. Caminé despacio por los pasillos, deteniéndome en escaparates que antes solo miraba de reojo. Entré en una librería y compré 3 novelas que había querido leer, pero que Mateo consideraba pérdida de tiempo. Me senté en una cafetería y pedí un café con leche y un trozo de tarta de chocolate, sin preocuparme por las calorías o por llegar tarde a casa. Observé a las parejas jóvenes que se tomaban de la mano, a las madres con sus hijos, a las mujeres solas como yo, que parecían perfectamente cómodas con su propia compañía. ¿Cuándo había dejado de sentirme completa por mí misma? ¿Cuándo había comenzado a definir mi valor en función de lo útil que era para otra persona? En el camino a casa, pasé por la floristería donde había trabajado durante los meses que Mateo estuvo desempleado. Carmen, la dueña, me vio a través del escaparate y salió a saludarme. «Elena, qué alegría verte. ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no sabía nada de ti». Por un momento consideré darle la respuesta automática que había perfeccionado durante décadas. «Bien, gracias, todo normal». Pero algo en su sonrisa genuina me hizo cambiar de opinión. «La verdad, Carmen, estoy pasando por un divorcio muy difícil. Pero por primera vez en años, creo que estoy bien». Carmen me invitó a entrar y me preparó un té mientras me contaba sobre la florería, sobre los nuevos proyectos que tenía, sobre lo mucho que había extrañado mi ayuda durante las épocas de más trabajo. «Elena», me dijo antes de que me fuera, «si alguna vez quieres volver a trabajar aquí, aunque sea unas horas a la semana, me encantaría tenerte de vuelta. Siempre fuiste la empleada más dedicada que tuve». Caminé hacia casa con una sensación que no había experimentado en décadas. La posibilidad de un futuro que dependía únicamente de mis propias decisiones. No tenía que consultar con nadie si quería trabajar en la floristería. No tenía que negociar horarios basándome en las necesidades de Mateo. No tenía que justificar por qué quería gastar mi tiempo en algo que me hacía feliz. Esa noche, por primera vez desde que Mateo se había ido, no lloré. No revisé mi teléfono esperando sus llamadas o mensajes. No me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal. En cambio, me di un baño largo con sales aromáticas que había comprado años atrás, pero nunca había usado porque Mateo se quejaba del olor. Me puse mi camisón más cómodo, no el que él consideraba sexy, sino el de algodón suave que me hacía sentir como si me estuvieran abrazando. Me acosté con una de mis novelas nuevas y leí hasta que mis ojos se cerraron naturalmente. Por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertarme, sin sobresaltos por algún ruido de Mateo llegando tarde, sin insomnio por preocupaciones sobre su estado de ánimo al día siguiente, sin pesadillas sobre el futuro incierto de nuestro matrimonio. Desperté sintiéndome descansada, renovada, como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había estado perdida durante tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía estar completa. Elena estaba comenzando a recordar quién era antes de convertirse en la esposa de Mateo, y le gustaba lo que estaba descubriendo. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de haber bloqueado las cuentas, Mateo apareció en mi puerta. No tocó el timbre como un visitante civilizado. Aporreó la puerta con los puños como un desesperado, gritando mi nombre con una voz que no reconocí. «¡Elena! ¡Abre esta maldita puerta! ¡Tenemos que hablar!». Me asomé por la mirilla y lo que vi me dejó sin aliento. El hombre impecablemente vestido que había conocido durante casi 4 décadas se había transformado en una sombra patética de sí mismo. Su cabello, siempre perfectamente peinado con gomina, colgaba grasiento sobre su frente. Su camisa, arrugada y manchada, parecía haber sido dormida. Sus ojos tenían esa mirada salvaje de alguien que ha perdido el control de su propia vida. «Sé que estás ahí, Elena.
Tu vecina me dijo que no has salido en todo el día. Rosa María. Por supuesto que había sido Rosa María, siempre tan dispuesta a meter su nariz en los asuntos de otros, especialmente cuando podía causar drama. Respiré profundo y abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta, no por miedo físico, sino porque algo en su apariencia me advertía que el Mateo que conocía había desaparecido completamente. ¿Qué quieres?, le pregunté a través de la rendija. ¿Qué quiero? Su voz se quebró en una risa histérica. Quiero que dejes de hacer el ridículo. Quiero que abras esas malditas cuentas. Quiero que dejes de comportarte como una loca vengativa. ¿Bajas la voz o cierro la puerta?, le dije con una calma que me sorprendió. Los vecinos no tienen por qué escuchar tus gritos. Se pasó las manos por el cabello, dejándolo aún más despeinado. Elena, por favor. No sabes lo que has hecho. No tienes idea de los problemas que has causado. ¿Ah, problemas?, repetí. ¿Te refieres al problema de que ya no puedas mantener a 4 mujeres con mi dinero? Su rostro se descompuso como si le hubiera dado una bofetada. ¿4 mujeres? ¿De qué hablas? Elena, creo que necesitas ayuda médica. Estás delirando. Fui hasta la mesa del comedor y cogí la carpeta que Mónica había dejado con las fotografías. Volví a la puerta y se las mostré una por una a través de la rendija. Cristina, 24 años, estudiante de arte. Apartamento en Chueca que le pagas, 1.200 euros al mes. Mostré la primera foto. Isabel, 32 años, divorced, 2 hijos. Le das 500 euros semanales para gastos. Segunda foto. Natalia, 28 años, modelo freelance. Joyas de Tiffany por valor de 15.000 euros. Tercera foto. Y Amparo, 41 años, tu novia oficial, a la que le compraste un coche nuevo el mes pasado. Y con cada foto que mostraba, Mateo se encogía un poco más, como un globo perdiendo aire lentamente. Elena, yo puedo explicarlo. No, lo interrumpí. Ya no quiero más explicaciones. Ya no quiero más mentiras. Ya no quiero más promesas vacías. Se dejó caer contra la pared del pasillo, y por un momento pareció que iba a ponerse a llorar. Elena, por favor. Sin ese dinero, no puedo mantener mi vida. No puedes hacerme esto. ¿Tu vida? La incredulidad me hizo subir la voz. ¿Tu vida? ¿La vida que has construido robándome a mí? No es robar. Somos marido y mujer. Lo que es tuyo es mío. Lo que era mío ya no existe, Mateo. Lo que es mío ahora está protegido de ti. En ese momento aparecieron Carlos y Patricia al final del pasillo. Habían venido preparados para una intervención familiar en toda regla. Detrás de ellos venía doña Esperanza, la madre de Mateo, apoyándose en su bastón y con expresión de drama trágico. Elena, mira lo que has hecho, comenzó Patricia antes incluso de llegar a mi puerta. Mira cómo tienes a tu marido, mira cómo tienes a esta familia. Doña Esperanza se acercó cojeando dramáticamente. Elena, hija, me dijo con la voz temblorosa que reservaba para sus performances más efectivas. Mi hijo está sufriendo. Está enfermo de los nervios por tu culpa. ¿Esto es lo que quieres? ¿Destruir a la familia? Cerré la puerta, quité la cadena de seguridad y la volví a abrir completamente. Ya no necesitaba protegerme. Ya no tenía miedo. Entren, les dije. Pero entren todos, porque esta conversación la vamos a tener una sola vez y delante de todos. Se acomodaron en mi salón como un tribunal de inquisición, con Mateo en el centro pareciendo más pequeño que nunca, flanqueado por su familia que lo miraba con una mezcla de lástima y reproche. Muy bien, dije, quedándome de pie frente a todos ellos. Hablemos claro. Mateo me ha robado 5,5 millones de euros de mi herencia para mantener a 4 amantes simultáneas. ¿Eso lo sabían? El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con tijeras. Elena, los matrimonios pasan por crisis, comenzó Carlos. ¿Crisis? Lo interrumpí. ¿Llamáis crisis al robo? ¿Llamáis crisis a la bigamia emocional? ¿Llamáis crisis a 38 años de engaños? Doña Esperanza golpeó el suelo con su bastón. Los trapos sucios se lavan en casa. No se airean delante de abogados y bancos. Tú has deshonrado a esta familia. Algo se rompió dentro de mí al escuchar esas palabras. No mi corazón.
que ya estaba roto desde hacía tiempo. Se rompió la última cadena que me mantenía atada a la necesidad de aprobación de esta gente. ¿Deshonrado yo?, pregunté, sintiendo cómo la risa subía por mi garganta como lava hirviendo. ¿Yo he deshonrado a la familia? Me dirigí hacia el mueble donde guardaba nuestros álbumes familiares y saqué el más antiguo. Lo abrí por la primera página, donde estaba nuestra foto de boda. Esta mujer, dije, señalando mi cara joven en la fotografía, trabajó durante 20 años para pagar las deudas de vuestro hijo. Esta mujer vendió las joyas de su abuela para salvar el negocio de vuestro hermano. Esta mujer cuidó a vuestra madre durante su operación sin recibir ni las gracias. Pasé las páginas lentamente, mostrando foto tras foto de celebraciones familiares donde yo aparecía siempre en segundo plano, sirviendo, limpiando, cuidando. Esta mujer, continué, renunció a su carrera, a sus sueños, a su identidad, para convertirse en lo que vosotros necesitabais que fuera. Y ahora resulta que soy yo la que deshonra a la familia por negarme a seguir siendo robada. Mateo intentó levantarse del sofá. Elena, por favor, para. Estás haciendo una escena. ¡No! Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Siéntate y escucha. Durante 38 años he escuchado vuestras excusas, vuestras demandas, vuestras críticas. Ahora me toca hablar a mí. El silencio volvió a caer sobre la habitación, pero esta vez era diferente. Era el silencio del shock, de gente que nunca había visto a Elena sin su máscara de sumisión. Mateo, le dije, mirándolo directamente a los ojos, firmé los papeles de divorcio esta mañana. Mónica los entregará el lunes. Tendrás lo que legalmente te corresponde, la mitad de lo que construimos juntos, pero mi herencia, lo que mis padres me dejaron, eso ya no podrás tocarlo nunca más. Su rostro se descompuso. Elena, no puedes dejarme así, sin nada no te dejo. Te dejo con exactamente lo que trajiste a este matrimonio, tu trabajo, tu inteligencia y tu capacidad para manipular gente. Úsalas para mantenerte a ti mismo, no para robarme a mí. Me dirigí hacia Patricia. ¿Y tú, Patricia, que tanto me has criticado por no saber mantener a mi marido, ahora puedes aconsejar a tu cuñado sobre cómo mantener a 4 mujeres con su propio sueldo? Seguro que tienes ideas muy creativas. Patricia enrojeció hasta las orejas. Finalmente me volví hacia doña Esperanza. ¿Y usted, señora, que tanto ha hablado de honor familiar, puede explicarle a sus amigas del bingo cómo es que su hijo necesitaba robar a su esposa para sentirse hombre? Doña Esperanza abrió la boca para responder, pero yo levanté la mano. No. Ya no quiero escuchar más. Todos habéis tenido 38 años para tratarme con respeto, y habéis elegido no hacerlo. Ahora es demasiado tarde. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Quiero que salgáis de mi casa, todos, ahora. Carlos se levantó con expresión indignada. Elena, no puedes echarnos como si fuéramos extraños. Somos familia. No, respondí con una tranquilidad que me llegó desde algún lugar profundo que no sabía que existía. Vosotros sois la familia de Mateo. Yo ya no formo parte de esa familia. Y francamente, es el mejor regalo que me he hecho en décadas. Se fueron uno por uno, murmurando entre ellos, lanzándome miradas de reproche y incredulidad. Mateo fue el último en salir, deteniéndose en el umbral como si esperara que cambiara de opinión en el último momento. Elena, susurró, esto no eres tú. Tú no eres cruel. Tienes razón, le respondí. Esta no soy yo. Esta soy yo defendiéndome. Esta soy yo valorándome. Esta soy yo eligiendo mi propia felicidad por encima de vuestras comodidades. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si quiero volver contigo de verdad? Lo miré por última vez. Este hombre que había sido mi mundo durante casi 4 décadas, y sentí nada, ni amor, ni odio, ni dolor. Solo un vacío tranquilo donde antes había estado mi devoción. Mateo, le dije suavemente, hace una semana, esa pregunta me habría hecho llorar de esperanza. Hoy, simplemente me da pena. Pena por ti, que has perdido a la única mujer que te amó incondicionalmente. Y pena por mí, que tardé 63 años en darme cuenta de que merecía algo mejor.
Cerré la puerta y puse todas las cerraduras. Por primera vez en mi vida, mi casa era completamente mía, libre de invasores, libre de demandas, libre de gente que confundía amor con servidumbre. Me quedé allí, apoyada contra la puerta, esperando sentir tristeza o remordimiento. Pero lo único que sentí fue una paz profunda y completa. Elena había muerto esa tarde. En su lugar, había nacido una mujer que todavía estaba descubriendo quién era, pero que ya sabía una cosa con certeza. Nunca más permitiría que nadie la tratara como si fuera menos de lo que valía. 2 semanas después del confronto final, me desperté una mañana y no reconocí mi propio reflejo en el espejo del baño. No porque hubiera cambiado físicamente de manera drástica, sino porque la mujer que me devolvía la mirada tenía algo en los ojos que no había visto en décadas. Esperanza. Había dormido 11 horas seguidas, algo impensable durante los años de matrimonio, cuando el menor ruido de Mateo llegando tarde me despertaba con sobresaltos que tardaban horas en calmarse. Ahora, el silencio de mi casa no era el eco de la soledad, sino la banda sonora de la paz. Esa mañana tomé una decisión que habría aterrorizado a la Elena de hace un mes. Iba a cambiar todo lo que me recordara a la vida que acababa de dejar atrás. Empecé por el dormitorio. Llevé el colchón de matrimonio hasta el contenedor de basura del edificio, arrastrándolo por las escaleras con una satisfacción que rayaba en la euforia. Los vecinos me miraban con curiosidad, pero ya no me importaba lo que pensaran. La cama donde había dormido al lado de un mentiroso durante casi 4 décadas necesitaba desaparecer de mi vida. En la tienda de muebles de calle Fuencarral, me tomé mi tiempo para elegir una cama individual perfecta. Estructura de hierro forjado blanco, colchón firme pero cómodo, ropa de cama en tonos azules que siempre me habían gustado pero que Mateo consideraba demasiado femeninos para un dormitorio matrimonial. ¿Es para una habitación de invitados?, me preguntó la vendedora, una chica joven con sonrisa amable. No, respondí, sintiendo cómo las palabras me llenaban de orgullo. Es para mí, para mi dormitorio. La chica no hizo más preguntas, pero algo en su mirada me dijo que entendía. Tal vez ella también había tenido que reconstruir su vida desde cero en algún momento. Cuando llegaron a instalar la cama, transformé completamente el dormitorio. Moví los muebles para que la cama quedara junto a la ventana, desde donde podía ver el amanecer cada mañana. Saqué todas las corbatas y trajes de Mateo del armario y los doné a Cáritas, conservando solo las perchas vacías como símbolos de las posibilidades infinitas que ahora tenía para llenar ese espacio. Colgué en las paredes los cuadros que había guardado en el trastero porque a Mateo no le gustaban. Acuarelas de paisajes mediterráneos que había comprado en un mercadillo años atrás. Retratos de mis padres que me hacían sonreír cada vez que los veía. Incluso un espejo antiguo con marco dorado que había heredado de mi abuela y que él consideraba cursi. Por primera vez en décadas, mi dormitorio se parecía a mí. El siguiente proyecto fue la cocina. Durante años, había estado organizada en función de los gustos culinarios de Mateo. Las especias que él prefería en los estantes más accesibles, los utensilios que él usaba para hacer sus tortillas dominicales en el cajón principal, incluso la cafetera programada para hacer el café exactamente como a él le gustaba. Reorganicé todo según mis propias preferencias. Compré especias que nunca había usado porque Mateo las consideraba demasiado exóticas. Cardamomo, comino negro, sumac, zaatar. Adquirí utensilios de repostería que había evitado comprar, porque él pensaba que hornear era una pérdida de tiempo cuando se puede comprar en la panadería. Mi primera creación fue un bizcocho de limón y amapola, siguiendo una receta que había guardado durante años en un cajón. El olor que llenó la casa mientras se horneaba era el aroma de la libertad. Dulce, cálido, completamente mío. Cuando estuvo listo, me corté un trozo generoso y me lo comí directamente de la fuente, de pie en la cocina, saboreando cada bocado como si fuera la primera vez que probaba algo hecho con mis propias manos para mi propio placer. Una semana después, acepté la oferta de Carmen de volver a trabajar en la floristería. No porque necesitara el dinero, sino porque había extrañado la sensación de crear algo hermoso con mis manos,
de ver la sonrisa de una novia cuando le entregaba su ramo perfecto, de formar parte de las celebraciones más importantes de la vida de otras personas. El primer día de trabajo me puse un vestido que había comprado durante mi visita al centro comercial, azul marino con pequeñas flores blancas, entallado en la cintura, que me hacía sentir femenina sin ser ostentosa. Me recogí el cabello en un moño suave y me maquillé ligeramente, no para impresionar a nadie, sino porque me gustaba cómo me veía en el espejo. «Elena». Carmen me recibió con un abrazo que me recordó lo que era tener amigas de verdad. «Estás radiante. Te ves diferente». «Me siento diferente», admití, respirando el aroma familiar de las rosas, los claveles, las gerberas que llenaban la tienda con vida y color. Trabajar con las flores me devolvió algo que no sabía que había perdido. La conexión con la belleza simple y natural. Cada ramo que armaba era una pequeña obra de arte. Cada corona funeraria era un acto de amor hacia alguien que ya no estaba. Cada centro de mesa era la promesa de una celebración que alegraría la vida de una familia. Durante el descanso del mediodía, Carmen y yo nos sentamos en la trastienda con bocadillos y café, hablando como no había hablado con nadie en años. «Elena», me dijo Carmen observándome con curiosidad, «sé que es una pregunta personal, pero ¿cómo te sientes realmente? Con el divorcio, con todos los cambios». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera indiscreta, sino porque me di cuenta de que nadie me había preguntado cómo me sentía yo durante toda esta crisis. Todos habían querido saber cómo se sentía Mateo, cómo afectaba a la familia, cómo podía solucionarse la situación, pero nadie había mostrado interés genuino en mi bienestar emocional. Me siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. Le dije, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Carmen asintió con comprensión. «¿Sabes qué?», me dijo. «Mi hermana pasó por algo similar hace 5 años. Su marido no la engañaba, pero la trataba como si fuera invisible. Cuando se divorciaron, todos pensamos que se iba a hundir. En cambio, se convirtió en la versión más feliz de sí misma que habíamos visto jamás. ¿Y ahora cómo está? Viajando por Europa con una mochila, mandándonos fotos desde lugares que siempre había soñado visitar. A los 68 años, Elena. A los 68 años decidió que nunca era demasiado tarde para vivir sus sueños. Esa noche, después del trabajo, hice algo que no había hecho en toda mi vida adulta. Fui sola al cine. Elegí una película romántica francesa que sabía que Mateo habría odiado. Compré palomitas grandes aunque fuera solo para mí, y me senté en una butaca del centro donde podía ver perfectamente la pantalla. Durante 2 horas, me sumergí en una historia de amor que no tenía nada que ver con sacrificio o renuncia, sino con 2 personas que se encontraban y se elegían libremente, sin dramas familiares, sin manipulación económica, sin mentiras. Era ficción, lo sabía, pero me recordó que el amor verdadero no tenía que doler. Al salir del cine, caminé lentamente hacia casa a través del Retiro. Era una noche cálida de principios de verano, y el parque estaba lleno de gente paseando, parejas jóvenes tomadas de la mano, familias con niños que corrían entre los árboles, ancianos sentados en bancos compartiendo historias de toda una vida. Me senté en mi banco favorito, el que está cerca del Palacio de Cristal, y observé la vida que se desarrollaba a mi alrededor. Por primera vez en décadas, no me sentí excluida de esa vida normal y feliz. Me sentí parte de ella, con derecho propio a estar ahí, a disfrutar de la belleza de una noche madrileña sin tener que justificar mi presencia ante nadie. Saqué mi teléfono y en un impulso busqué vuelos a París. La postal que había encontrado en mi cocina semanas atrás seguía pegada en mi refrigerador, recordándome diariamente que había sueños que había postergado durante demasiado tiempo. Los precios no eran prohibitivos, las fechas eran flexibles, los hoteles tenían habitaciones disponibles. No había excusas válidas para no hacerlo, excepto el miedo, y el miedo, me di cuenta, ya no tenía poder sobre mí. Reservé un vuelo para el mes siguiente. París en julio.
4 días y 3 noches en la ciudad que había soñado visitar desde que era una joven de 20 años, con la cabeza llena de romanticismo y el corazón abierto a todas las posibilidades. Cuando llegué a casa esa noche, en lugar de sentir el peso de la soledad, sentí la ligereza de la independencia. No tenía que reportar mis movimientos a nadie, no tenía que justificar mis gastos, no tenía que negociar mis decisiones con alguien que las habría criticado o saboteado. Me serví una copa del vino caro que Mateo guardaba para ocasiones especiales y que nunca llegaban. Puse música clásica en el equipo de sonido y me senté en mi sillón favorito con mis piernas dobladas bajo mi cuerpo, como solía hacer cuando era niña. En mi agenda escribí: París, julio, 15-18. Primera aventura de Elena. Por primera vez en mi vida, el futuro no era algo que me daba miedo, era algo que me emocionaba. Elena estaba aprendiendo a vivir, no solo a sobrevivir, y descubriendo que le gustaba mucho más de lo que había imaginado. 6 meses después, estoy sentada en un café junto al Sena, viendo cómo el sol de la tarde dorada se refleja en las aguas del río que había soñado ver durante tantos años. Mi segunda taza de café olé se enfría lentamente mientras escribo en un diario que compré en una pequeña papelería del barrio latino. Es mi tercer viaje a París este año, pero el primero en el que me siento completamente en casa conmigo misma. La mujer que escribió esa primera entrada desesperada, hace 6 meses, parece una extraña ahora. Releí esas páginas ayer por la noche en mi habitación del hotel, y casi no pude reconocer a la Elena que se culpaba por no ser suficiente para un hombre que estaba robándole la vida mientras ella se disculpaba por existir. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Mateo tuvo que devolver la mayor parte del dinero que había gastado, vendiendo el apartamento en el barrio de Salamanca, las joyas, incluso el Mercedes que tanto le gustaba conducir. Sus 4 amantes desaparecieron milagrosamente cuando descubrieron que su generoso benefactor estaba arruinado y enfrentando cargos por fraude matrimonial. La última vez que supe de él fue a través de Carmen, la de la floristería, que lo vio trabajando como dependiente en una tienda de electrodomésticos en las afueras de Madrid. Había envejecido 10 años en 6 meses, me dijo, y tenía la mirada de alguien que finalmente había comprendido el precio real de sus decisiones. No sentí lástima por él, tampoco satisfacción vengativa, solo una profunda indiferencia, como la que se siente hacia un extraño cuya historia no nos afecta. Y esa indiferencia fue mi liberación final. El momento en que me di cuenta de que Mateo ya no tenía poder sobre mis emociones, ni positivas ni negativas. Durante estos meses, he descubierto versiones de mí misma que no sabía que existían. La Elena que viaja sola y se sienta en cafés parisinos a escribir sus pensamientos. La Elena que toma clases de cocina italiana los jueves por la tarde, porque le divierte aprender a hacer pasta fresca. La Elena que se unió a un club de lectura donde discute novelas con mujeres de su edad que también están redescubriendo quiénes son después de décadas de ser las esposas de otros. La Elena que, hace un mes, conoció a Miguel. Miguel es viudo, tiene 65 años, y vende libros antiguos en un puesto del Rastro que visito todos los domingos. No es un romance de película, no hay violines de fondo ni promesas de amor eterno. Es algo mucho mejor. Una amistad que se ha convertido en cariño, basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. Miguel me escucha cuando hablo. Realmente me escucha, no esperando su turno para hablar, sino prestando atención a lo que digo como si mis palabras tuvieran valor real. Me hace preguntas sobre mis opiniones, mis sueños, mis planes futuros, como si yo fuera una persona interesante en lugar de un accesorio decorativo en la vida de alguien más. La semana pasada me invitó a acompañarlo a Segovia para visitar una feria de libros antiguos. Fuimos en su coche, escuchando música clásica y hablando de todo y de nada, parando en pueblitos para tomar café y compartir churros con chocolate. Al final del día, cuando me acompañó hasta la puerta de mi casa, me dio un beso suave en la mejilla y me dijo: «Gracias por un día perfecto, Elena». Por primera vez en mi vida adulta, un hombre me agradeció por mi compañía en lugar de darla por sentada. No sé si Miguel y yo construiremos algo duradero. Tal vez sí, tal vez no.
Pero he aprendido que el amor no tiene que ser desesperado para ser real, no tiene que doler para ser profundo, no tiene que controlarte para ser verdadero. La floristería se ha convertido en más que un trabajo. Es mi segunda casa. Carmen y yo hemos desarrollado una amistad que va mucho más allá de la relación empleadora-empleada. Almorzamos juntas, vamos al teatro, nos reímos de tonterías como adolescentes. Ella me ha enseñado que la amistad femenina puede ser un salvavidas cuando todo lo demás se desmorona. El mes pasado, una mujer de unos 50 años entró en la floristería claramente angustiada. Quería flores para el funeral de su matrimonio, me dijo con una sonrisa amarga. Su marido la había dejado por una mujer más joven después de 25 años de matrimonio, llevándose la mitad de sus ahorros y dejándola sintiéndose invisible e inútil. La escuché mientras armaba un ramo de peonías rosadas, y en su historia reconocí mi propia historia de hace 6 meses. Le hablé de Mónica, mi abogada. Le recomendé el club de lectura. Le dije que la traición duele, pero que no es el final de su historia, sino el comienzo de un capítulo nuevo que puede escribir exactamente como quiera. Se fue con sus flores y mi número de teléfono. La semana pasada me mandó una foto desde Sevilla, donde había ido a visitar a una prima que no había visto en años. En la foto estaba sonriendo genuinamente por primera vez en meses, rodeada de azulejos andaluces y con el pelo suelto al viento. Gracias por recordarme que soy más que la esposa de alguien, me escribió en el mensaje. Y en ese momento entendí cuál era mi propósito ahora. Ayudar a otras mujeres a recordar quiénes son cuando dejan de ser solo las sombras de otras personas. He pensado en escribir un libro sobre mi experiencia. No un manual de autoayuda lleno de frases hechas, sino la historia real de cómo una mujer de 63 años descubrió que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad propia por encima de la comodidad ajena. Mi casa ahora refleja quién soy realmente. Las paredes están llenas de fotografías de mis viajes, cuadros que me gustan sin importar si a alguien más le parecen apropiados, plantas que cuido porque me gusta verlas crecer. La nevera está llena de ingredientes para recetas que quiero probar, no de los alimentos que otra persona espera encontrar cuando llega a casa. Los domingos por la mañana me quedo en la cama leyendo novelas hasta las 11, sin prisa por levantarme a preparar desayunos para nadie más que para mí. Los viernes por la noche voy al cine o al teatro con Carmen, o simplemente me quedo en casa con una copa de vino y una buena película, sin tener que negociar qué ver ni a qué hora. Mis ahorros, los que Mateo no pudo tocar, los estoy gastando en experiencias que me enriquecen. Cursos de arte, viajes, cenas en restaurantes que siempre quise probar, ropa que me gusta sin importar si es apropiada para mi edad, porque he aprendido que el dinero ahorrado para un futuro que nunca llega es dinero desperdiciado. La familia de Mateo desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje preguntando cómo estoy. Su silencio me confirmó lo que ya sospechaba. Nunca me vieron como una persona real, sino como un accesorio útil en la vida de su hijo y hermano. Y está bien. Su ausencia ha dejado espacio para relaciones auténticas con personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellas. Ayer, mientras paseaba por el jardín de Luxemburgo observando a las parejas jóvenes que se tomaban fotos junto a las estatuas, me di cuenta de algo sorprendente. No siento envidia. No echo de menos ser joven. No lamento el tiempo perdido. Porque este es mi tiempo. La mujer de 63 años que soy ahora tiene una profundidad, una sabiduría, una libertad que la joven de 20 años no tenía. He pagado el precio de la experiencia y ahora puedo disfrutar de sus beneficios. Esta tarde volaré de vuelta a Madrid, pero ya estoy planeando mi próximo viaje. Tal vez Italia en otoño, o quizás sea el momento de conocer Marruecos, donde las especias que uso en mi cocina cobran vida en los mercados de Marrakech. El futuro es un lienzo en blanco que puedo pintar exactamente como quiera, sin tener que consultar con nadie más sobre los colores que elijo. Mientras termino mi café y observo cómo París se despierta a una nueva tarde, pienso en la Elena que era hace 6 meses, asustada, rota, convencida de que su vida había terminado a los 63 años. No tenía idea de que apenas estaba comenzando. La verdadera Elena, la que había estado dormida durante décadas,
Finalmente había despertado, y resultó ser exactamente la mujer que siempre había querido ser. Cierro mi diario, pago mi café, y camino hacia el metro que me llevará de vuelta a mi hotel. Mañana será otro día en mi nueva vida, lleno de posibilidades que ya no me asustan, sino que me emocionan, porque he aprendido la lección más importante de todas. El amor que nunca me dieron, puedo dármelo yo misma, y ese amor propio es el único que nunca nadie puede quitarme. ¿Y tú? ¿Que me has acompañado en esta historia? ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado su felicidad por mantener cómoda a otra persona? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete al canal, porque tal vez este mensaje llegue exactamente a quien necesita escucharlo hoy. A veces, lo que creemos que es el final de nuestra historia es simplemente el comienzo del capítulo más hermoso que jamás habríamos imaginado escribir.